Varios diferimientos, la dirigencia de la CONAIE, liderada por Leonida Giza, se reunió con otras 74 organizaciones sociales en Quito y decidieron acercarse a Luisa González para la segunda vuelta. Le van a presentar un pliego de demandas en el que sobresalen no a la constituyente, no a las privatizaciones, no a los tratados de libre comercio, la reducción del IVA, condonación de deudas, amnistías, desmilitarización de territorios en conflicto y la moratoria minera. Los grandes ausentes a esta cita fueron la Confenaye, que reúne a los pueblos amazónicos y que apoyará a Daniel Noboa, la CONAICE de la costa, que respaldará a Luisa González, y la Ecuarunari de la sierra, que debatió intensamente el voto nulo. ¿Cómo se debe leer este proceso que fracasó en la búsqueda de construir un consenso? Lo vamos a revisar con el economista Auqui Tituaña, exalcalde de Cotacachi, dirigente histórico del movimiento indígena. Economista, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por esta invitación. Un abrazo fraterno a todo el Ecuador. ¿Por qué se cayó esa búsqueda de un consenso en el movimiento indígena de cara a la segunda vuelta? Bueno, yo quisiera dar mi opinión como un actor que estoy desde fuera de la dirigencia del movimiento indígena y obviamente un actor político y de emprendimiento preocupado por nuestro país. Considero que en todas las etapas ha existido estas divergencias dentro del movimiento. La CONAIE, como una representación histórica de los pueblos y nacionalidades, ha sufrido también las influencias de la politiquería, las influencias de los gobiernos de turno. Ha habido debilitamientos, no se ha respetado la línea conceptual de la organización social, ha prevalecido inclusive cargos en el Estado, la recepción de proyectitos, de fondos para beneficiarse a los más cercanos allegados a la dirigencia. Entonces, desde esa perspectiva, pues la realidad se refleja en lo que está ocurriendo. Vemos al presidente de la CONAIE solo, rodeado por un poco de seguidores, mientras las reales bases en la Amazonía, en la costa y en la sierra ecuatoriana, obviamente están pensando en el país, están preocupados por la democracia, están preocupados por ser interlocutores reales dentro del proceso de reinstitucionalización del Ecuador y además de defensa de la democracia. ¿Qué es lo que sí quieren estas bases que no ha logrado identificar la dirigencia actual de la CONAIE? Bueno, al menos las bases están a la expectativa de que se consolide la dolarización, de que existan políticas de Estado claras para impulsar el desarrollo nacional, el agro, por ejemplo, que ha sido abandonado por todos los gobiernos. Entonces, la necesidad de generar políticas de Estado que beneficien a todos los actores, no solo por conveniencia a ciertos grupos políticos dirigenciales. Y las bases, obviamente, rememoran y recuerdan que el Ecuador estuvo gobernado por un sector político de extrema izquierda, que no lo es en honor a la verdad. Tampoco quiere la extrema derecha de privatizaciones absurdas, ciegas. Quiere un país y un Estado que sea honesto, que sea solidario, que sea productivo y que nos beneficie a todos. En este sentido es la lectura que nosotros tenemos. Nosotros hemos caminado en los últimos años con la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y pulsamos a nivel de las provincias esta necesidad de tener acceso a créditos blandos, por ejemplo, en materia de financiamiento desde la banca pública y privada. Hay mucho por hacer. Hay que cambiar las reglas, los intereses son muy altos, hay que tratar de fomentar proyectos en base a estudios que, aparte de ser productores de materias primas, podamos también enfocarnos al tema de la agroindustria, darle valor agregado, y hay un mercado amplio a nivel
internacional. Economista, nada de esto que usted ha señalado consta en el pliego, en ese montón de condiciones que ha presentado la dirigencia de la CONAIE a la candidata correísta y con el que se intenta definir algo que ya está definido, que es el respaldo de Leonidas Giza, pues a la señora Luisa González. Yo le quería preguntar si este pliego de peticiones le aporta algo al movimiento indígena o lo termina fracturando aún más, profundiza esa desconexión de la dirigencia con las bases. Es conocido por el país esta división, esta separación que existe de la cúpula del movimiento indígena con las bases. Yo pienso que es una postura muy respetable, obviamente, de las personas, pero el movimiento, la organización va a cuidar, obviamente, mantener estos nexos históricos de lucha por derechos y por propuestas de desarrollo reales. No al populismo que no ha dado sus frutos. Ya vemos cómo se ha despilfarrado el dinero con endeudamientos, con mala administración de los buenos precios del petróleo que se tuvieron en los años anteriores. La necesidad de un trabajo con autoridades locales, por ejemplo, que a nivel de alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales existen, y ha sido un recorrido que hemos logrado en base a nuestro trabajo serio, responsable y visionario. Economista, Entonces, ¿se podría hablar de un respaldo de la CONAIE al correísmo, un respaldo condicionado, un respaldo acordado, o es un respaldo de Leonidas Giza al correísmo? Lo último, usted acaba de sintetizar, la dirigencia está con el correísmo, pero la CONFENIADE puntualmente en la Amazonía se ha pronunciado en apoyar inclusive al otro candidato, Daniel Noboa. En este sentido, considero que las posturas no es de la organización, sino de la directiva. Lamentamos mucho porque a ratos juegan con este discurso de que somos democráticos, participativos, vamos a consultar a las comunidades, pero ya ellos tienen definida su agenda. Así que respetamos mucho, ellos sabrán explicar en su momento por qué eligen esa línea de gobierno muy cuestionable. No tiene resultados ni en el Ecuador, no ha tenido resultados en los países vecinos que se han orientado por la teoría del socialismo del siglo XXI, que más bien ha demostrado ser contrario a los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de los artesanos y de muchos emprendedores que indudablemente sostienen una economía como en el caso ecuatoriano, ¿no? Este respaldo de Leonidas Giza al correísmo, economista, o como dice el ingeniero Giza, hay que virar la página, hay que dar un salto dialéctico que les permita obviar pues las persecuciones, las agresiones, la criminalización. Yo pienso que está equivocado si tiene esa visión. Las bases no olvidan, hablan de, por ejemplo, el cierre de escuelitas rurales, de la afectación al sistema de educación intercultural bilingüe, al sistema intercultural de salud. En este sentido, la muerte de líderes, la persecución, el encarcelamiento. Entonces yo pienso que debates del mismo Pachacuti y de la CONAIE, cuando querían enrumbarse con un candidato con cierto populismo y carisma como Rafael Correa, yo fui contrario y me he mantenido en esa línea anticorreísta y el tiempo me ha dado la razón. Yo siempre decía que el populismo trae más pobreza, corrupción y obviamente no es conveniente para el país. Economista Tituaña, si este proceso que ha desarrollado Leonidas Giza no es representativo para las bases del movimiento indígena, entonces, ¿a qué se encuentra abocada esta organización? Lamentamos mucho que a la organización tan fundamental como es la CONAIE, yo fui partícipe de la redacción con varios dirigentes, con varios académicos del proyecto político de la CONAIE. Y en el proyecto político no reflejamos ni datos de la extrema izquierda ni de la extrema derecha. Nosotros los pueblos y nacionalidades tenemos una reivindicación histórica que hay que construirla. Lo hemos hecho ya a nivel de gobiernos locales, como en el caso de Cotacachi.
17 años de servicio. Estamos nosotros satisfechos con los resultados en la lucha contra el analfabetismo. Logramos indicadores importantes en salud, en el desarrollo turístico y últimamente en el tema de la producción de rubros importantes que pueden ir hacia el mercado internacional y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Economista, ¿qué pasa con esta figura del gran elector, esta figura que se vendió, ¿no? Del gran elector, del dueño de 538.000 votos capaces de determinar el futuro de la elección de abril? ¿Queda en nada o nunca hubo tal? ¿Qué pasa con ese 5%? ¿Se diluye? Indudablemente. Nosotros consideramos que el voto estrictamente indígena no llega al 4.5 aproximadamente que obtuvo. Hay votos en las ciudades, en los sectores sociales y obviamente van a tomar decisión como lo han tomado en la sierra, dicen voto nulo. Esa es una opción. Pero nosotros que respetamos la democracia, que queremos vivir en democracia, en libertad, en progreso, pues vamos a tomar otra opción, obviamente que no sea el correísmo. Economista Auqui Tuaña, exalcalde de Cotacachi, dirigente histórico del movimiento indígena, le agradezco por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Buen día, muchas gracias, Alejandro.